Bien, pues buenas tardes, un saludo a todas y a todas. Os recuerdo que estamos en la cuarta tutoría de la asignatura de Estado de Sistemas de Bienestar y todavía estamos con el tema uno. Había aquí una compañera que me preguntaba si todavía estábamos con el tema 1 y yo muy ligero le he dicho, sí, lo vamos a terminar y luego pensaba, digo, no, espérate, que a lo mejor no lo terminamos hoy. Pero ya os comenté al principio que no me importaba dedicarle más tiempo a este tema uno porque luego los otros temas son muchísimo más fluidos, se puede avanzar bastante rapidito con ellos, pero este es muy importante. Entonces, teniendo las cositas muy claras con el tema uno, luego van a ser las cosas bastante más sencillas, ¿vale? Bueno, voy a compartir con vosotros, no, aquí no era, voy a compartir con vosotros el PowerPoint, que es el mismo que estamos trabajando durante todo ese tiempo. Porfa, verificarme que lo estáis viendo en casa. Sí, se ve bien. Vale, perfecto. Tú lo ves aquí bien también, ¿no? Sí. Vale. Vamos a hacer un poquito más grande. No, lo vamos a poner grande. Vale, lo veis bien entonces, sin problema. Bueno, nos habíamos quedado viendo, recuerdo, estábamos en el siglo XX y estábamos trabajando, bueno, el título del apartado es siglo XX, 1914, 1929, 1939, 1950, Roosevelt, Keynes, Ford y Weber. Y habíamos estado viendo algunas cositas importantes. Recordad que ya estamos en el siglo donde se va a formar el estado de bienestar, estamos cerrando los detalles de la formación del estado de bienestar. Y habíamos, entre otras cuestiones, visto que, bueno, la importancia que tenía un modelo de organización del trabajo que habíamos denominado Fordismo, que había creado Henry Ford, ¿no? Que había ayudado a la creación de la clase media consumidora y del consumo en masa, tal y como hoy lo concebimos, ¿vale? Todo eso viene de las innovaciones que introduce Ford en sus fábricas y la fabricación de un coche en aquel tiempo que era el modelo Ford T, ¿vale? Lo digo por si tenéis curiosidad, busca por ahí Ford T y vais a ver coches que fabricaban y qué es lo que pasó y cómo este personaje consiguió reducir hasta en un tercio de su valor el precio del coche. Imaginaros cuánto además le costaría producirlo, o sea, que para tener márgenes de beneficio, que era una pasada, ¿vale? Todo eso ingeniando el sistema que estuvimos nosotros explicando y que, ya digo, cuando se generaliza y se copia en todos los sistemas fabriles de producción y a nivel internacional, pues hablamos de Fordismo, porque ya es un fenómeno global y como consecuencia de elementos o como elemento parejo, pues vamos a encontrar esas clases medias consumidoras y todo el consumo en masa que va asociado, que es una de las bases fundamentales para entender la existencia de un bienestar y de un estado de bienestar, ¿vale? Tal y como nosotros lo conocemos. También habíamos dicho que ya en estas alturas habían descubierto que la economía no es perfecta, esa mano invisible que habíamos explicado de Adán en mí no existe y lo que tenemos son crisis constantes y cíclicas. ¿Qué ocurre? Porque los gobiernos cuando se producen esas crisis económicas temen que se rompa o se fragmente el statu quo, ¿vale? Que se rompa. ¿Eso qué significa? Pues significa que se ponen las pilas y van a entender que tienen que intervenir en la economía y tienen que regular los aspectos económicos por el propio bien de la permanencia del modelo económico, político y de Estado que existe. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque la economía puede conllevar, recordad que decíamos que la economía genera sus opuestos, tanto explicamos los sindicatos, como por ejemplo ideologías opuestas políticamente como los marxismos, socialismos, comunismos, ¿vale? Como movimientos contestatarios de lucha, de confrontación ante esos movimientos o ese capitalismo, ¿no? Liberal absolutamente desregulado. ¿Dónde lo explicamos nosotros esto? ¿Cuándo se entendió de manera muy clara? Con el famoso crash del 29 y el New Deal de Roosevelt, que también lo estuvimos nosotros explicando, ¿vale? Recordad que Roosevelt o la administración Roosevelt va a generar una serie de normas y de procedimientos que son reguladores y controladores de la economía. De hecho, va a tener una de las normas incluso que es la Social Security Act, ¿vale? Que es ley de la seguridad social, que decir, que va a dar muy fuerte en el sistema de regulación y control económico y social de la época para intentar salir de la crisis sin perder el sistema económico y sin salir del propio capitalismo. Lo consigue. Entonces enseña al resto del mundo que la economía, que sí que es muy importante, pero de perfecta no tiene nada y que debemos de intervenirla. Entonces estamos en un contexto donde ya se entiende y se sabe y ha funcionado a partir del crash del 29 que la economía no debe de dejarse
a sus anchas, ¿vale? Tiene que estar regulada, si no el impacto social y además a nivel de sociedad, o sea, global, político, puede ser incluso de una revolución, porque ya teníamos ejemplos en otras partes, por ejemplo, de Europa y del resto del planeta, que son revoluciones de tipo soviético, comunistas, etcétera, 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 ¿vale? Bien, eso fue lo último que estuvimos viendo y el lazo, ¿vale? Nosotros vamos a tener una Segunda Guerra Mundial. Una Segunda Guerra Mundial, muchos libros la van a explicar de la siguiente manera. Recordad que en la Segunda Guerra Mundial hay un montón de países que están, bueno, tenemos la parte, digamos, asiática con Japón, que tiene un modelo muy específico, pero en el contexto concreto europeo, os recuerdo que el país dominante o emergente que detona, ¿no?, la Segunda Guerra Mundial van a ser determinados movimientos estratégicos de la Alemania nazi. La Alemania nazi, los nazis llegan al poder por el descontento del pueblo alemán, el hastío del pueblo alemán y el empobrecimiento del pueblo alemán. Recordad que os dije que cuando el capitalismo se hace muy duro, muy duro, y el liberalismo funciona sin ningún tipo de regulación, genera una serie de costes sociales que son tremendos, ¿vale? Genera muchísimas bolsas de pobreza y muchísima desigualdad social. ¿Qué hace la gente? Se apunta a los movimientos opuestos, o se revoluciona en el trabajo y se sindicaliza y se radicaliza en esos términos, o se sube a ideologías que le están proponiendo alternativas y vías distintas, pero que al final te dicen que tú vas a estar mejor que estabas antes. Y las dos alternativas fuertes son hacia las izquierdas radicales, y hablaríamos de socialismo, comunismo, marxismo, ¿vale?, que una serie de países van a tomar por ahí, o hacia los fascismos. Esto es muy importante, ¿vale? La Segunda Guerra Mundial jugará con estas variables. ¿Qué va a pasar? Fijaros, en la Segunda Guerra Mundial se destruye Europa. Europa está destruida. No, ni os cuento España, que veníamos de la guerra civil de antes. O sea, nosotros estábamos todavía más ojú como estábamos. Pero para que nos entendamos, está destruida, hay que reconstruir Europa. Entonces, el planteamiento que se hace, bueno, ¿cómo construimos Europa? ¿Lo hacemos y lo dejamos como teníamos antes, un modelo liberal, sin regulación, capitalista, duro, que es el que nos ha llevado a que las grandes bolsas de población se vayan hacia las izquierdas radicales o se vayan hacia las derechas fascistas o nazis, etcétera, etcétera? Recordad que detrás de todos esos movimientos hay un montón de masa de población descontenta, ¿vale? Hay un montón de población y de masa de población que no quiere seguir como hasta ese momento, ¿vale? Y entonces se replantearán el modelo. Y en ese modelo, que ya hemos dicho, tenemos el Fordismo, tenemos lo que nos ha enseñado el New Deal norteamericano, tenemos ese tipo de experiencia, se van a plantear una vía nueva. Y esa vía nueva va a ser, vamos a seguir siendo capitalistas, pero vamos a ser un capitalismo centrado, ¿vale?, humanizado en lo social, fusionando cosas de la izquierda y cosas del liberalismo. ¿Vais viendo? Para anular que la gente esté descontenta y la gente se nos vaya a los polos opuestos y tengamos una tercera guerra mundial. ¿Por qué digo lo de la tercera guerra mundial? Porque cuando termina la segunda guerra mundial, el otro bloque que ha destruido a la Alemania nazi y que amenazaba, esto lo sabemos poca gente, con invadir Japón, era Rusia. Era Rusia. Tenemos también China, emergente comunista, potentísima, ¿vale? ¿Qué hace Occidente? Occidente capitalista teme que la otra alternativa evidente, política, real y poderosa que acaba de emerger como potencia, ¿vale?, dé alas a que el resto del mundo se haga de ese club, vamos a llamarlo así, ¿vale? Y va a empezar, no la tercera guerra mundial, pero como casi que fuese, lo que llamamos es la Guerra Fría. Pero en verdad eran bloques ideológicos que estaban en contradicción. ¿Qué hace Europa? ¿Qué hace también un poquito Estados Unidos? Intentará que su población no quiera, a través de derechos sociales o reivindicaciones sociales, pasarse al otro club. ¿Vais viendo? ¿Cómo lo hago? Le voy a dar a la gente mía, de mi país, siguiendo y siendo capitalista, vamos a intentarle dar lo que las izquierdas radicales
le están prometiendo, le vamos a dar pensiones, escuelas gratuitas, educación gratuita, vais viendo por dónde voy. Y se va a crear esa tercera vía, porque ya hemos aprendido de lo que ha pasado y estamos viéndole las orejas al lobo, que lo tenemos muy cerca, de una Unión Soviética en construcción, de una China emergente, vais viendo. Y países como Cuba, vendrá la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, fijaros que todo esto trae coletazos todavía. Y todo eso viene de la Guerra Fría, ¿vale? Entonces, es como una cesión que se produce, ¿vale? En ese planteamiento de reconstrucción de la Segunda Guerra Mundial, o tras la Segunda Guerra Mundial, hay un elemento muy importante, muy importante, que será el Plan Marshall. Plan Marshall es una dotación, ¿vale?, presupuestaria de mucho dinero. Podéis buscar por ahí, por Google, en el libro no me acuerdo si os venía, pero podéis buscar información sobre esto que estoy diciendo, incluso reportajes bastante bien hechos sobre el Plan Marshall. Pero era como un intento de reconstrucción que tienen los americanos, ¿vale?, de la Europa destruida. ¿Por qué? ¿Porque son muy buena gente? No. Ahí vamos a sentar las bases de lo que luego se va a formar como un elemento básico de los estados de bienestar. La clave es la siguiente, ¿vale? Yo soy Estados Unidos, yo he ganado la guerra, pero además la he ganado de verdad, la he ganado en todos los sitios, ¿vale? Además he tirado 2 bombas nucleares, nadie me ha reñido, he hecho lo que me ha dado la gana y aquí todo el mundo se ha rendido a lo que yo diga. Yo soy potencia emergente, cuidado que tenemos otra ahí que me va a hacer sombra durante las próximas décadas, ¿vale? Pero yo tengo que reconvertir mi economía, yo tengo una economía militar, ¿vale? Una industria militarizada que durante todo el enfrentamiento de la Segunda Guerra Mundial ha generado un montón de conocimiento, un montón de empleo, un montón de historia. Los hombres estaban pegando tiros en la guerra y las mujeres se me habían incorporado a las fábricas. Esto es nuevo, ¿vale? Cuando vengan los hombres de la guerra, las mujeres ya no se van a querer ir de la fábrica porque acaban de descubrir la autonomía económica. Esto es muy importante. Hasta ahora siempre existió mujer trabajadora, pero como fenómeno generalizado de consumo en masa, clase media, como estamos ahora mismo acostumbrados, es a partir de este momento. Esto es muy importante, ¿vale? ¿Qué hace Estados Unidos? Necesito reconvertir mi economía. ¿Cómo lo va a hacer? Pues lo va a hacer de 2 maneras. Uno, potenciando la clase media, salarios elevados y el consumo en masa hacia adentro, pero claro, llega un momento en que todos los americanos tienen un televisor. Y todos los americanos tienen frigoríficos, y tienen lavadoras, y tienen ya aires acondicionados aquí en esta época. Aquí estamos, en España en estos tiempos nos estamos muriendo de hambre, estamos en los años del hambre, pero allí todos los americanos tienen ya aires acondicionados, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Pues dice, llega un momento en que necesito abrir mercado para que mi maquinaria, la que fabrica pleno empleo y dinero, ¿vale?, hacia adentro, siga vendiendo productos. ¿A quién le vendo productos? A la Unión Soviética no, y con la gente que yo me he pegado tampoco. ¿Con quién voy a hacer negocio? Con quienes ya me han demostrado que son mis aliados, mis referentes y con los que me voy a llevar bien, y por tanto el intercambio comercial va a estar asegurado. Y ahí va a estar la reconstrucción europea. Y ahí va a entrar el Plan Marshall. Esto es muy importante. Va a venir muchísimo dinero para Europa, ¿vale? Fijaros que esto no es una tontería, porque tanto en lo que sería la Unión Europea como crear esferas de seguridad están vinculados. No está por escrito, pero si os dais cuenta, todos los países que intentan o han intentado o han ingresado en la Unión Europea previamente han ingresado en la OTAN. La OTAN es una organización de protección militar. ¿Esto qué significa? Esto significa que si tú vas a entrar en mi club, Unión Europea, antiguamente CEE, ¿vale?, para que comerciemos entre nosotros o acuerdos bilaterales, no nos podemos pegar tiros, no nos podemos poner trabas. Así que primero somos del club militar, nos autoprotegemos y luego comerciamos. Fijaros cómo funciona esto, ¿vale? España hubo un tiempo en que antes de entrar a la OTAN hubo unas elecciones, pero preguntarle a la gente más mayor, para decidir si se entraba o no se entraba en la OTAN. Si España llegaba a votar la no entrada en la OTAN, en aquellos años, la Unión Europea, entonces llamada CEE, Comunidad Económica Europea, no hubiese firmado el tratado, ¿vale?, de adhesión. Esto son como reglas que no están por ningún lado, pero son como líneas maestras o ejes fundamentales para poder crear este tipo de acuerdos. En el Plan Marshall, os recuerdo, llega mucha pasta, mantiene el pleno empleo, la economía, consumo en masa a nivel de Estados Unidos, reconstruye Europa a Europa para que sea un mercado demandante de productos,
consumidores, porque esto es un motor económico, ¿vale? Constante, la misma construcción y regeneración, puentes, carreteras, presas, imaginaros todo este tipo de obras, ¿vale? Crea mucho empleo, mucho movimiento económico, mucha recaudación fiscal, todo eso está en la misma bola, ¿vale? ¿A España llega Plan Marshall? No. ¿Por qué? Pues porque aquí en España estamos en un fascismo, que se da un golpe de Estado a una democracia, nosotros lo llamamos Segunda República, que era una democracia con una constitución, votada por los españoles, y llegan los militares y dan un golpe de Estado. Esos militares dan el golpe de Estado con la Falange. ¿Qué es la Falange? Los fascistas españoles, un movimiento fascista igual que el de Mussolini, no es igual que el del nazismo, aunque tenga similitudes, pero hay diferencias ideológicas importantes, ¿vale? Para empezar, el nazismo despreciaba la religión y los fascismos, por ejemplo, españoles e italianos, estaban hermanados con la Iglesia Católica, ¿vale? Entonces, como veis, hay diferencias importantes. ¿Qué llegará a España y qué pasará en España? Y con esto ya me estoy avanzando un montón de cosas. Lo que va a pasar en España es lo siguiente. No llega a Plan Marshall, pero a Estados Unidos le interesa muchísimo, 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 muchísimo hacerse amigo de España. No se puede hacer amigo del fascismo español, porque los propios americanos nunca entenderían ese trato. Pero necesitan hacerse amigos. ¿Por qué? Porque ¿con quién se pegó Franco? Con los rojos, ¿no? Le decían aquí. ¿Los rojos quiénes son en ese momento histórico? Comunismo, marxismo, socialismo. Que está empezando la Guerra Fría. Yo, como Estados Unidos, necesito aliados que desprecien a mi enemigo. Franco y el franquismo, nosotros llamamos franquismo, ahora veréis por qué, desprecia esa ideología. Para mí es muy importante geoestratégicamente estar con España, porque es un gran y potente aliado, además, donde está geográficamente. ¿Vais viendo? Ese elemento va a ser muy importante. ¿Pero qué ocurre? Que claro, Plan Marshall es para ayudar a los aliados del conflicto, tirirí, no para ayudar a los fascistas. Entonces se produce la segunda parte de la dictadura española. Hay un periodo que se llama primera época, que son los primeros 20 años, se llama la autocracia, donde gobierna Franco con la ayuda de Falange, es decir, es un gobierno puro fascista, ¿vale? Y hay un segundo momento que se llama, ¿cómo lo decían? Autocracia y la tecnocracia, de los tecnócratas. ¿Qué ocurriría en la segunda? Son como si fueran dos dictaduras. En la segunda, Franco quita a Falange de todos los ministerios, de todos los puestos de responsabilidad, diluye, ¿vale?, el fascismo. ¿A quiénes va a poner? Pues a su otro gran aliado. ¿Quiénes son? La Iglesia. De la Iglesia, ¿quién pone? Opus Dei. ¿Quiénes son Opus Dei? Gente muy formada, que ha estudiado en Europa, básicamente Alemania, algunos en Francia, vais viendo, pero muy religiosos, ¿vale? Pero muy formados, que traen ideas nuevas. Entonces hay como una segunda parte. Esta tecnocracia, ¿vale?, se va a basar en ministros y puestos de responsabilidad del Estado español de este grupo, ¿vale? Como quito fascismo, meto en este caso la religión cristiana, pero con esta faceta, ¿vale? Entonces ya los americanos ya dejan de hablar del fascismo español. Hasta ese momento éramos fascismo español, ¿vale? Y se nos va a llamar franquismo. Ellos son los que nos ponen el nombre. ¿Vale? Nosotros también nos lo ponemos, ¿vale? Ese nombre nos lo ponen los americanos. ¿Por qué lo ponen los americanos? Para decir que están haciendo tratos con un dictador de un país muy pobre. Nosotros éramos tercer mundo. Si aquí la gente se moría de hambre. Tercer mundo, ¿vale? Y íbamos a hacer porque nos interesaba, porque había combatido a los rojos. ¿Vais viendo? Le han cambiado el tema. Esto le dará a Franco 20 años más de dictadura.
¿Cómo se va a hacer? Pues van a llegar aquí, se van a abrir las fronteras, serán los años 50, 60, el seíta, la minifarda, los suecos, vais viendo el turismo, todo eso viene ahora, porque ahora viene la apertura controlada de ese tipo de flujo de capital. Los dos primeros representantes de países que entran en España después de la Guerra Civil y de la Segunda Guerra Mundial son el embajador norteamericano y el embajador del Vaticano. El de Estados Unidos y el del Vaticano. Esos son los dos que entran. Y entran, el del Vaticano está loco de contento porque básicamente gobierna junto con Franco España, este país, ¿vale? Y los americanos porque acaban de encontrar un aliado, por eso se van a instalar las bases americanas. No va a entrar Plan Marcha, pero esto es un montón de pasta, ¿eh? Y de empleo. Van a entrar empresas americanas, van a entrar productos americanos, en los colegios preguntar a la gente más vieja, se daba a los niños leche en polvo, chocolate, eso no era español, eso eran productos militares norteamericanos. No había Plan Marcha, pero, ¿vale? Había otra cosita porque necesitaban ese aliado, ¿vale? Igual que el Plan Marshall se necesitaba una reconstrucción europea para que garantizara el tirón de productos que vamos a tener nosotros desde Estados Unidos. Todo eso está súper claro, ¿vale? A partir de ahí, pues casi que es un proceso, ¿vale? Recordad que España se va a beneficiar de este tipo de cosas porque cuando meta gente formada fuera que está viendo políticas de estado de bienestar que se van a poner en marcha en esos años fuera, se las traen a España y las ponen aquí. Por eso la seguridad social nuestra es la ley de base del 55 del 60, ¿vale? Nosotros tenemos las leyes de seguridad social en época franquista. ¿Vais viendo? Es decir, políticas de las viviendas, políticas expansivas del gasto, políticas... Todo esto son gente que se han formado en otros países que están viendo las políticas, ahora os explicaré cómo se llaman, y las aplican aquí en España. ¿Eso significa que había estado de bienestar en España? No. Significa que se estaban aplicando políticas imitando las políticas de bienestar de otros países. Aquí no podemos hablar de estado de bienestar porque estábamos en una dictadura. Y uno de los principios del estado de bienestar es la libertad. ¿Vale? Muy importante. Sigo avanzando, pero para que veáis un poco los juegos, ¿vale? En este contexto, ¿vale? Va a mover mucho dinero. Va a mover mucho dinero que va a generar creación de empleo, va a generar entrada de impuestos, pues evidentemente, porque hay movimiento económico, etcétera, etcétera. Coincide con la Comunidad Europea del Carbón y el acero que se llama CECA, que es el anterior, ¿vale? Los países previos que será la futura Unión Europea. Crearon esa Comunidad Europea del Carbón y el Acero, que era una comunidad de comercio, ¿vale? Para nutrirse de materias primas para la reconstrucción y durante la Segunda Guerra Mundial y sobre todo la reconstrucción posterior de la Europa destruida. Esa se convertirá en la CE, que es la Comunidad Económica Europea. Ahí será donde entre España, Portugal y otra serie de países, y después la futura Unión Europea a la que nosotros también pertenecemos y de la que se ha salido a través del Brexit por primera vez un país que ha sido Reino Unido. ¿Vale? Todo eso será ese proceso, pero más o menos para que veáis el club que se va hermanando y se va montando. Bien, en ese contexto, crece, nace, se asientan las bases fundamentales del denominado welfare state, o lo que es lo mismo, estado de bienestar. ¿Vale? Ese es el estado de bienestar. Para que ya exista estado de bienestar, ¿qué elementos se tienen que articular? Todo lo que hemos contado es muy importante, es decir, tiene que haber una amenaza comunista, una alternativa ideológica para que el capitalismo ceda terreno a la sociedad, si no hubiésemos estado otra vez en el liberalismo. De hecho, como ya no existe esa amenaza, ahora nos encontramos en el neoliberalismo, que eso es lo que está haciendo que la gente cobre tan poco, tenga tanta precariedad y lo estemos pasando tan mal. ¿Vale? Ese tipo de modelo económico, ¿vale? Por eso, porque no se está cediendo, ya explicaré por qué, ¿vale? Pero tendría que ocurrir eso, tendría que ocurrir el crash del 29 y entender que la economía hay que intervenirla, la importancia del Fordismo como hemos explicado, la eficacia de la inversión en movimiento económico del Plan Marshall, porque se van a sentar bases fundamentales. El estado de bienestar. Primero, tiene un modelo económico. El modelo económico, la teoría económica, se llama teoría económica keynesiana. Esto es muy importante.
se escribe Keynes, pero se pronuncia Keynes, ¿vale? Yo voy a decir Keynes la mitad de las veces, pero Keynes es un economista anterior a la Segunda Guerra Mundial, que ya él construyó sus ideas, ¿vale? Económicas, pero fijaros, la base es fundamental, porque, para que se entienda. Primero, la teoría económica está centrada en la intervención del Estado como motor económico. Keynes decía, el único agente, hay tres agentes, ¿vale? El grosso de la población, que se pueden llamar trabajadores o fuerza de trabajo, me da igual. El grosso, toda la empresa, sector empresarial, empresario, patronal, me da igual cómo lo llamemos, ¿vale? La industria y el gobierno. De los tres, el único que tiene capacidad para activar la economía, el único es el Estado. ¿Por qué? Porque los trabajadores no pueden activar la economía, lo que quieren es trabajar y comer y vivir y pagar su casa y pagar su luz y que sus niños estén bien. ¿Qué hace la empresa? Otra cosa diferente es acumular todo el dinero que puedo, ganar todo el dinero que puedo, llevarme todo el dinero que pueda, que ese es mi trabajo de ese modelo de empresa. Hay otros que son diferentes, una cooperativa, por ejemplo, ¿vale? Ese modelo de empresa es esto, ¿vale? El único de esos tres que podría hacer algo es quien tiene capacidad de intervenir, controlar o legislar. En este caso lo establecía Keynes. El único que puede hacerlo es el Estado. ¿Cómo se puede reactivar el motor económico? El motor económico es a través de un gasto potente, se llamaría inversión. Los economistas liberales lo llaman gasto. Los económicos keynesianos lo llaman inversión. Donde a más dinero gasta el Estado, recordad que el Estado no es como tú con tu casa, que tú a lo mejor, o con los niños chicos le enseñamos a ahorrar en una hucha, ¿vale? Los Estados no se dedican a ahorrar, se dedican a gestionar la riqueza de la gente que vive en un sitio para que estén mejor. No sé si me estoy explicando. Y a mejor estén, mejor para todos ellos. Esa es la clave, no es no gasto nada, lo guardo. No, tú no tienes que guardar nada para nadie. Tú lo que tienes que darle calidad de vida a todo el mundo. Tienes que generar movimiento económico. Y el que lo puede hacer es el Estado. ¿Cómo lo puede hacer? Por ejemplo, a través del gasto público. Gasto público es carreteras, presas, polígonos industriales, puertos, barriadas enteras para dar vivienda, todo lo que os podáis imaginar, programas de ayuda para no sé qué, desarrollo de la sanidad, desarrollo de los servicios sociales, desarrollo de la ley de dependencia, todo eso es movimiento económico. Ese movimiento económico crea un montón de puestos de trabajo. De hecho, es el segundo base fundamental de Keynes. Una sociedad que sea de estado de bienestar y que quiera desarrollo económico para todos. Hay otros modelos que son excluyentes, ¿vale? El objetivo que tiene que tener es el pleno empleo. Son sociedades que tienen que crear trabajo para todos. La clave del modelo económico keynesiano es empleo, empleo y empleo. Empleo además en condiciones, con cierta estabilidad, con buenos salarios. Estamos hablando de empleo de verdad, empleo con mayúsculas, no lo que ahora hay, ¿vale? Ese empleo que estamos nosotros denominando genera un dice que en esto ¿qué va a ocurrir? Pues que a más movimiento económico genera un Estado, ¿vale? Esto lo hará Franco, porque los que se han formado en Europa traen esas ideas y las aplican en España, por eso Franco les decían que era el que estaba todo el día inaugurando carreteras, inaugurando pantanos, inaugurando pueblos de colonos. Hablar con la gente más antigua, la última época de Franco era esa, era esto, ¿vale? Lo que estaban aplicando, imitando los modelos económicos de estado de bienestar de Europa, se los traen aquí a España, ¿vale? ¿Qué ocurre? A más empleo genera, más movimiento económico generas, perdón, más empleo genera, porque claro, si tú haces muchas carreteras, muchos pantanos, que además mejoras tu país, mejoras infraestructuras, lo mejoras todo, tiras un montón de puestos de trabajo, generas un montón de puestos de trabajo. Pero ojo, las empresas que están contratando y moviendo ese capital se hacen muy ricas. O sea, que ganan los trabajadores porque tienen trabajo. Gana la empresa porque se están dedicando a negocio. A más folios pide a la Junta de Andalucía, que vende los folios al de la Junta de Andalucía, que es un empresario, se forra, pero es que además, como tiene que atender la demanda de la Junta de Andalucía, crea un montón de puestos de trabajo. Y ahora a toda esta gente le aplicamos el principio de Fordismo, salarios dignos y que además la gente se quiera
Ir de vacaciones, comprarse ropita, ir al bar a tomarse una cervecita, comprar reyes para los niños, comprar regalitos para el cumpleaños de no sé qué, comprarme yo una moto, un coche, un móvil, ¿Esto qué es lo que es? Pues todo el Fordismo, consumo en masa, donde todo el que tenga dinero se lo va a gastar. A más dinero se gasta la gente, más empresa, más motor económico se crea, que crea a su vez más empleo, más gente con poder adquisitivo que quiere también gastar. Y todo ese proceso, el que pegó el primer empujón que fue el Estado, de todo se lleva cacho. La cuota parte de los salarios, la cuota parte, tú te compras un paquete de tabaco, una cerveza, no sé qué, y ahí van impuestos que van al Estado, hay una transacción económica, van impuestos que van al Estado, una contratación, un despido, un movimiento, una transferencia, una transacción de vivienda, un compraventa de coche, me da igual. En todo hay una tasa que se lleva al Estado. A más allá, más ingresa al Estado. ¿Qué hace el Estado? Sigue invirtiendo. Política económica keynesiana. El Estado quiere seguir empujando el motor económico porque le interesa que haya pleno empleo. Porque además, mientras que haya pleno empleo, la gente se vaya de vacaciones y tenga salud y tenga sanidad, ¿vale? La gente no se cuestiona una revolución, ni se cuestiona al Estado. Está loca de contenta. ¿Vais viendo por dónde voy? Pero es que además, como me entra un montón de pasta, y yo soy Estado, y ahora ya estoy pensando en estado de bienestar, ahora voy a proteger a todos aquellos que no les llega el empleo. Salarios para la gente que tenga temas de desempleo, personas mayores cuando se jubilan, temas de invalidez, temas de incapacidad. ¿Vais viendo por dónde voy? Porque ahora tengo dinero para crear un estado de bienestar con políticas de bienestar. Y a más dinero tengo un pensionista que a ser pensionista. Más se gasta. Y a más pasta mueva un pensionista, aunque yo le esté dando una pensión, ¿vais viendo? Más movimiento económico crea, más trabajo están creando, más se gana también el empresario y más se gana el Estado en todas las transacciones y los movimientos económicos. Esto que yo acabo de explicar se llama teoría económica keynesiana, ¿vale? No es lo que se está haciendo ahora. Porque para empezar ya el pleno empleo no es un eje fundamental de los estados. Ya no. En este momento sí era muy importante. Por eso todos los estados que aplicaban políticas económicas keynesianas pues tenían pleno empleo. Era su ocupación. ¿Dónde hay pleno empleo? En estados que quieren el pleno empleo. En estados que quieren el pleno empleo. Y lo crean. Esto es muy importante, muy importante, ¿vale? Más cositas que nosotros vamos a necesitar. Pues tenemos la teoría económica keynesiana. También vais a ver por el libro los conceptos que ahora esto se tiene que trasladar en términos de derecho. Porque claro, tú dices, bueno, pues yo ayudo en educación, ayudo en pensiones, ayudo a las personas que están en desempleo. Y entonces van a ser muy importantes las ideas que integra Marshall, ¿vale? Lo vais a tener por ahí, a través de los escritos suyos de ciudadanía y clase social, donde empieza a hablar de derechos sociales, políticos y civiles. Esto es fundamental. ¿Por qué? Pues porque dentro de un estado de bienestar, cuando esto se consolida después de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente esto se va a empezar, lo que eran conquistas o luchas sociales, se van a empezar a consolidar como derechos exigibles ante los tribunales. Por eso, para que exista un estado de bienestar, necesariamente tiene que existir un estado de derecho. Franco, aunque pusiera estas políticas en marcha, era una dictadura. No había un estado de derecho, ¿vale? Un estado liberal de derecho de esta base, ni un estado social de derecho. Cuando nosotros teníamos la Constitución española, artículo 1 de la Constitución española, y fijaros, estamos en el año 78 cuando se aprueba. 78. España se constituye como un estado social y democrático de derecho. Esto que estamos explicando. ¿Vale? No todas las constituciones dicen que son sociales, ¿eh? Ojalá no nos la cambien. Ojalá no nos la cambien. Fíjate todo lo que está pasando. Y es el artículo 1 que nos define como Estado social y democrático de derecho. Fundamental, fundamental. ¿Vale? Más cositas que se tienen que dar. Todo esto tiene una parte política, porque claro, si los políticos no se deciden, todo lo que yo estoy contando no vale para nada. ¿Vale? Pero los políticos sí lo tenían claro. Para entender un poco más digamos, el salto que se da o la posición que se da a generar este tipo de ideas alternativas o elementos económicos, sociales, de derecho, tenemos que
mencionar muy importante a un personaje que fue Beveridge. Beveridge, o el informe Beveridge que generó, fue fundamental. Fijaros, estamos en este caso en Reino Unido. Reino Unido no es el mejor ejemplo de estado de bienestar que vamos a encontrar, ni de lejos, pero ahí es donde está este informe, surge este informe. Y el informe parte de la siguiente idea. Oye, mira, hemos terminado la Segunda Guerra Mundial, el país está destrozado, hay un montón de problemas, ¿y qué hacen los ingleses cuando tienen un montón de problemas? Pues montan una comisión parlamentaria. ¿Vale? Dentro del Parlamento dice, señores, una comisión, vamos a investigar qué es lo que nos pasa. Entonces se crea una comisión que la encabeza Sir Beveridge, este personaje, con un montón de expertos. En esos expertos estarán trabajadoras sociales. ¿Vale? Ya os enseñaré esos personajes, en esta asignatura no, os lo enseñaré en la asignatura de Orígenes y Desarrollo. Pero ahí va a haber una serie de expertos que van a decirle, le van a encargar a la comisión parlamentaria que tendría que crear ese informe, que está encabezada por Beveridge, por favor, haznos un estudio de cuáles son los principales males, así eso fue el encargo, que nosotros tenemos en Reino Unido, después de la Segunda Guerra Mundial, y las soluciones que se le pueden poner, porque esto hay que arreglarlo. Esa comisión se pone a trabajar. Entonces empieza a ver que lo que hay un grave problema de vulnerabilidad social. Fijaros, Beveridge, cuando va a defender su informe al Parlamento británico, les dice, eso tiene que estar por ahí grabado en vídeo, les dice, se pone delante de los lores y todo esto, ¿no? Le dicen, todos y cada uno de vosotros, iba a decir vosotros y vosotras, que creo que mujeres no había ninguna, vosotros, ¿vale? Si se dan las circunstancias oportunas, podéis caer en la más absoluta miseria. Esas fueron las palabras de, más o menos, de Beveridge. Claro, todos hicieron así los asientos como diciendo, ¿qué es lo que nos va a contar? Porque lo que nos acaba de decir es verdad. Es verdad. Y más después de la Segunda Guerra Mundial y del crash del 29, o sea, que es verdad que puede ocurrir eso. ¿Vale? ¿Qué es lo que le dice? Tenemos que crear una protección, un colchón, que cuando se den esas circunstancias, la gente no caiga irremediablemente en la más absoluta miseria. ¿Vale? Una seguridad que la vamos a llevar, una seguridad, como es de temas sociales, seguridad social. Y este es el nacimiento de la seguridad social. Propone la creación de la seguridad social. En otra asignatura explicaré cuáles eran los males, cuáles eran las propuestas, pero básicamente es muy fácil. ¿Sí? Tenemos un problema de que la gente no está formada, educación. Bueno, pues la respuesta es un sistema educativo. Tenemos problemas de que la gente no acceda a la sanidad o a los médicos. Creación de un sistema sanitario. ¿Vais viendo? O sea, serán los grandes sistemas que vais a estudiar en esta asignatura, son los que se proponen en ese informe, más la creación de una seguridad social, entre otras propuestas, ¿no? Es decir, el Estado tenía que ser el garante, el asegurador de todos los servicios sociales, no servicios sociales en sentido restringido, sino en sentido amplio, que entre la educación, las pensiones, absolutamente todo, ¿vale? Que tendría el Estado que proveer a sus ciudadanos, ¿vale? De manera gratuita, universal, ¿vale? Para que nunca se produjeran ese tipo de problemáticas, ¿vale? Y aquí, en verdad, en esas directrices de ese informe está, vamos a llamarlo el manual de instrucciones para que cada país pudiese montar un estado de bienestar. Y de hecho, por imitación del informe Beveridge, en prácticamente todos los estados que tuvieron en algún momento un buen estado de bienestar, pusieron en marcha estas medidas del informe. Por eso es tan importante, ¿vale? Que hoy día son los estados de bienestar que se han creado en la sociedad de bienestar que todavía existen. Y son, concretamente, los temas que vamos a ver en esta asignatura, ¿vale? Todos y cada uno de los sistemas de protección. Por eso es tan importante. Tan importante será que le echarán la pata al Reino Unido. Es decir, como ejemplo potente estado de bienestar, yo no pondría nunca a Estados Unidos, ni yo ni nadie, ¿vale? Tampoco pondría a España. Pero hay cosas que España tiene mejor que el Reino Unido y que el Reino Unido tiene mejor que España. Sí pondría países nórdicos, que hablamos de estados de bienestar totales. Así que han llevado esto mucho más allá que incluso, no ya los británicos, evidentemente, sino que incluso las propias ideas de Beveridge, pero muchísimo más allá, ¿vale? Con ello, y con todo esto que estamos explicando, asistiríamos a esos 30 años gloriosos, es decir, la creación de los estados de bienestar. Prefiero, tienen que existir esa influencia del Fordismo, el New Deal norteamericano,
toda esa forma de actuar del plan Marshall, tendríamos que tener también todo lo que fue las teorías económicas keynesianas de gasto, gasto y gasto. Recordad que aquí cuando llega la crisis de 2008, que en ese momento estaba Rajoy, lo que se hablaba eran de políticas de austeridad, políticas de ahorro o políticas de control del gasto. La gente que entendemos un poco de esto, cuando escuchamos eso en un político, o la Merkel, que en ese momento era la que marcaba la política económica europea, ¿vale? Automáticamente pensábamos en desempleo, desempleo, paro, hambre y desigualdad social, lo que hemos tenido, ¿vale? Los americanos, Obama creo que estaba en ese momento, lo hacen al revés. En vez de políticas de austeridad de ahorro, ellos metieron un montón de pasta, pero un montón de política de expansión, y ellos en meses ya habían salido de la crisis. Esa crisis que aquí ha durado una década, bueno, y aquí hay regiones de España que todavía no se han enterado de que hemos salido de esa crisis, ¿vale? Ellos tuvieron nada más algunos meses, de manera contable, fehaciente. Estamos hablando de estadística pura y dura, ¿vale? En todo ese proceso, ¿hasta cuándo se va a mantener? Pues mientras que dure la Guerra Fría. Os explicaba al principio, y yo estoy dando salto en el tema, cuando lo leáis esto está más ordenadito, más secuenciado. Mientras que esté la Guerra Fría, hay dos posturas ideológicas potentes. Una, el liberalismo de Adam Smith, Malthus y todos estos personajes, ¿vale? Y otro, los socialismos, comunismos y marxismos que dominan parte del mundo y de hecho hay una Guerra Fría. Pues bueno, pues en esta presión, ahí en medio colocamos el estado de bienestar, que tiene cosas del capitalismo y del Estado liberal de derecho, ¿vale? Y toda la parte social que prometen esta gente por otro lado y lo hacen por otro sitio, ¿vale? Y ahí está metido, ¿vale? Vale. Cae el muro de Berlín. Termina la Guerra Fría. Reagan, Gorbachev, la Thatcher, ¿vale? Tenemos esos tres gobiernos importantes, muy, muy potentes. Caen, ¿vale? Y recordad que Alemania estaba partida en dos, el muro de Berlín, cae. A nivel mundial se habla de que la disolución de la Unión Soviética, se habla de que ha fracasado este modelo, fijaros que se dice eso, pero ahí está China, ¿vale? Hay otros países. Y esto cae. Esta gente estaban contenidos todo el tiempo. ¿Por qué ahora tienen que ceder a ese estado de bienestar? ¿Por qué tienen que ceder a lo social? A mí me molaría más no ceder nada, llevármelo yo todo y en vez de que todo el mundo esté más o menos bien, pues que unos pocos estemos mejor que todo el mundo. Y se instituye o se empieza a hablar de neoliberalismo, que es lo que tenemos ahora mismo. El neoliberalismo desde los años, crisis de los 70, que es el 73, que es cuando estamos hablando de este proceso. Y sobre todo el desmantelamiento del estado de bienestar en los años 80, pensaba que en España era cuando se cerraban las fábricas, habíamos pasado a una sociedad más o menos de pleno empleo. Aquí, fijaros que aquí está un gobierno socialista que es de Felipe González, ¿vale? Por eso digo que no importan muchas veces los partidos, ¿vale? Esto es políticas económicas, no es quien gobierne, sino el ministro de Economía donde se ha formado. Esto es muy, muy importante. Si todos los ministros de Economía, aunque sean de diferentes partidos, se han formado con el mismo premio Nobel, que es liberal, las políticas económicas que pongan, da igual a quien sea, todas las mismas, ¿vale? Y obedecen a otro tipo de elementos, ¿no? Pero estamos en el desarrollo de la globalización, mercado internacional, el dinero pasa frontera, pasa barrera, la gente no, las mercancías, o sea, estamos en ese juego, ¿vale? Aquí no estamos hablando ni de lejos de este tipo de control, ni siquiera los estados, vais a ver, en lo que vaya a evolucionar, vais a leer, no tienen ni siquiera control de elementos que les afectan desde fuera, que son de política económica internacional, de movimiento económico extranjero o externo. ¿Por qué? Porque el Estado-Nación tiene control en un cachito. Es decir, en los años 80 España es cuando se destruyó todo el empleo y el empleo estable, se empezó a destruir ahí. ¿Vale? Hemos tenido altibajos, pero ya nunca más hemos tenido modelos de empleo, de estabilidad en el empleo, etcétera, etcétera, como esas décadas que se destruyeron a partir de ahí. No fue solamente aquí en España, estamos hablando de un movimiento generalizado internacional que nos lleva a modelos económicos como los que tenemos ahora, ¿vale? Más o menos para que os orientéis. Con ello, estoy resumiendo un montón de material, es decir, esto está súper explicado, con mucho contenido que lo tenéis también en el libro. Pero sobre todo cuando lo leáis, sepáis lo que estáis leyendo y lo podáis ubicar, ¿vale?
Muy importante, los modelos, evidentemente, hemos dicho, se crearon una serie de estados de bienestar, pero no todos los estados de bienestar, como he dicho antes, no, son iguales. Es decir, hay países que tienen unos modelos, hay países que tienen otros modelos. De hecho, España, por ejemplo, se sube al carro de los estados de bienestar en los años, estamos hablando de la Constitución del 78, ¿vale? Y yo ya he hablado de la crisis del 73, crisis económica, que golpea a nivel mundial. Empezó con la crisis denominada crisis del petróleo, pero detrás había más cosas. ¿Vale? Es que no lo podemos explicar todo aquí. Entonces, en ese momento, cuando España, varios años después, se hace democrática y se empieza a construir un estado de bienestar como nosotros queríamos los españoles, o en ese momento los que lo habían pensado, ¿vale? Resulta que el resto del mundo está desmantelando los estados de bienestar. Entonces, por eso no llegamos a tener un estado de bienestar tan desarrollado como lo han tenido otros países, que evidentemente han tenido esos 30 años de ventaja y de desarrollo, ¿vale? En ese campo concreto, ¿vale? Los modelos, bueno, pues los modelos de estado de bienestar los vamos a ver el próximo día. Es verdad que los tenéis en el tema 2 del libro, yo lo voy a explicar de manera muy resumida, ¿vale? Para que entendáis perfectamente los diferentes características que tienen esos modelos, ¿vale? De manera muy breve y muy clarita, pero para que entendáis por qué. Yo qué sé, no es lo mismo Suecia que Francia, que España o Estados Unidos, que a Estados Unidos se dice que hay un estado de bienestar, pero es tan malillo, tan malillo, tan malillo, tan malillo, que se le llama estado de bienestar residual, ¿vale? Llamarlo estado de bienestar, algunos autores ni siquiera lo meten como estado de bienestar. Es que ahora mismo no hay estado de bienestar. No hay estado de bienestar. No hay, en el concepto europeo de estado de bienestar se queda muy lejos, ¿vale? En fin, pues lo vamos a dejar aquí y os explicaré que estos fenómenos claro, si tú dices, bueno, pues la política económica cuando se deja libre crea sus opuestos y los sigue creando. Pensá que ahora mismo los votantes tradicionales del bipartidismo en España están radicalizados, posturas de izquierda con partidos de izquierda, más a la izquierda que el PSOE, y partidos de derecha más hacia el fascismo, mucho más hacia la derecha que el propio Partido Popular, que sabe que el Partido Popular son como varias derechas unidas, ¿vale? Tienen diferentes fragmentos. La gente, si está descontenta, se radicaliza y se polariza. Otro fenómeno que lo vais a ver también ha sido el fenómeno de Trump. Los votantes de Trump, que lo votaron y lo pusieron de presidente de los Estados Unidos, y todo el mundo nos llevamos la mano a la cabeza, cuando se analiza, son básicamente clase media blanca descontenta con sus condiciones de trabajo en Estados Unidos. Esa clase media blanca se molesta, quiere cambiar sistema y Trump le dice que hay un sistema alternativo y votan al sistema alternativo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pero lo vamos a dejar aquí, que si no nos vamos a ir un poquito del tema, pero quiero decir que las cosas parecen que están superadas, pero en muchas ocasiones pues siguen volviéndose a producir porque juegan con las mismas variables o juegan con las mismas reglas, ¿vale? Bueno, lo dejamos aquí y cortamos. Deseo que tengáis una muy buena semana, ¿vale? Hasta luego, saludos a todos y a todas.